Shalom, Jesús Manuel, Francis, Nirki, Nancy, Nidia, Ronnie, Mercedes. Buenas noches. Buenas Buenas tardes, noches y profesora. buenas tardes, ¿cómo Buenas están? Vuelvo a estar con bendiciones. ustedes. Hola. Qué gusto, profesor. Ay, gracias, La Nancy. mujer está en todos lados. Yo estoy en todo. Es usted quien está en todos los lados, Jesús Manuel. Bueno, los dos estamos en todos los lados, por eso nos terminamos encontrando, ¿eh? Eso es verdad, pero sí, sí, estoy un poco en todos los lados. Bueno, bienvenidos. No sé, su profesor hoy no ha podido estar, lo lamentamos. O sea, y entonces, bueno, pues me ha solicitado a ver si hoy podría estar con ustedes. Es un gusto volver a estar otra vez aquí con ustedes. Y hoy tendríamos la siguiente. Shalom Iris, ¿cómo está? Bienvenida. Melissa, Cristina, bienvenidas. Nidia, puedo verla también. Shalom Nidia. A Iris la puedo ver, que ni a Iris la conozco de las clases abiertas. A Jesús Manuel, ¿verdad? Jesús Manuel, yo le conocía antes de las clases abiertas, luego ya fue mi alumno también, o sea que. Bueno, están entrando más compañeros. Bien, pues voy poniendo que vengo justo también de otra clase. Entonces voy a abrir diapositivas porque hoy tenemos justamente lo que sería la unidad 6 en la que se titula El sumo sacerdote. A ver, vamos a abrirlo aquí, un momentito. El sumo sacerdote celestial, por algo que nos aparece en el primer capítulo del libro del Apocalipsis. Tengan en cuenta que aún no hemos empezado el septenario de las cartas, ¿no? Que recuerdan que habíamos comentado que en esta especie de prólogo precede a lo que va a ser luego ese contexto histórico al que nos conduce el septenario de las cartas, que comienza justamente en el capítulo 2. Pero de momento estamos solo en la introducción, y en la parte en la que nos vamos a dedicar, verán, sería esta que les voy a poner aquí, que sería eh, Apocalipsis 1:9. Comienza eh, una parte nueva en esta especie de prólogo introducción. Voy a ponerles de nuevo un momentito para que recuerden, aunque sé que ya lo he hecho en otras ocasiones, pero para que nos podamos situar en la estructura del Apocalipsis. Les enseño de nuevo lo que habíamos visto en una de las lecciones, ¿no? O sea, para que vean que esta sería, estamos aún en lo que es esa primera parte, el, que sería el prólogo. Vamos a comenzar o sea, el prólogo sería Apocalipsis 1:1-3, según muchos de los académicos. Esta primera parte que vamos a empezar ahora comienza en el versículo 9, en el que vamos a ver justamente la voz de Juan hablando, dirigiéndose, pues bueno, a esas comunidades que las sitúa en lo que sería en Asia Menor, como vamos a ver, que se situaría justamente en Asia Menor. Pero lo que va a hacer Juan es presentarse. Él se va a presentar diciendo: yo, Juan. Vamos a ver de qué forma se presenta, y va incluso a señalar dónde está. Entonces, cómo se dirige a los cristianos que están en la provincia de Asia, pero desde esta pequeña isla de Patmos, que ahora vamos a comentar, en la que tiene pues dos posibles también resonancias en relación a su explicación. Pero bueno, verán, vamos a ver un momentito de nuevo lo que, a ver, el, es que aquí o sea, abro un momentito Apocalipsis aquí en la Biblia para que lo veamos en el primer capítulo, lo veamos así completo, para que vean cómo se separa incluso, porque la primera parte era la revelación de Jesucristo, ¿no?
era justamente lo que además daba lugar al nombre de literatura apocalíptica. Va a derivar de esa primera vez que nos aparece el término revelación, que no tiene para nada connotaciones negativas de catástrofe y que aquí, ¿verdad?, atribuye esa revelación, esa desvelación, ese quitar el velo de los secretos, pues se lo atribuye a Jesucristo y luego ya comienza lo de las salutaciones a las 7 iglesias. Ven, esto es como ya nos estamos acercando a lo que va a ser esa parte epistolar epistolar que algunos consideran pastoral y en la que estos versículos estuvimos viendo la semana pasada, que sirve también como dentro de lo que sería el prototipo de las cartas. También lo estuvimos viendo la estructura de las cartas, por ejemplo, también bajo el Imperio Romano, esa estructura de mencionar el destinatario, el receptor, el remitente. Y ahora la parte que vamos a ver está separada, una visión del Hijo del Hombre. Esto es muy interesante. Es verdad que en la conexión que hoy vamos a ver del sacerdote celestial, ese sacerdote celestial habría un trasfondo, bueno, un trasfondo, una relación también directa con lo que nos aparece aquí del Hijo del Hombre y con lo que luego el próximo día van a ver. Bueno, y si estoy yo, pues les voy a comentar también, porque vean, ese Hijo del Hombre que tiene su clara conexión con Daniel, o sea, aquí vamos a Daniel 7. Y de hecho es algo que es prioritario para entender por qué incluso Jesús utiliza de sí mismo ese epíteto que nos aparece en Daniel 7. Lo comentamos la semana pasada, que tenía mucho que ver, evidentemente, o sea, en ese epíteto, pues con lo que también desgranamos de que está hablando de alguien que se le da el dominio de todas las naciones de la tierra y autoridad, dominio y poder en todas las naciones de la tierra quiere implicar en todo lo que sería lo creado y ese especie de juez cósmico que representa el Hijo del Hombre se sitúa al lado justamente del trono, de la visión de Dios en el trono, en Daniel 7, algo que vamos a ver aquí muy semejante, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, porque aquí está habiendo una descripción del Hijo del Hombre de una forma semejante a como encontramos en Daniel, pero en referencia a Dios. Y lo que es interesante, para que nos veamos un momento a dónde vamos a ir, cuál es la asociación con lo del sacerdote celestial, sería el hecho de que aparece mencionado este Hijo del Hombre, esta especie de figura juez cósmica en la que por haber sido atribuido a Jesús, incluso en los evangelios, ¿verdad? Y en boca de sí mismo, em, tiene también esa connotación mesiánica, por supuesto, no solo de juez cósmico, sino también mesiánica. Aquí se le añadiría otro rasgo más, que es una túnica, lleva una ropa que llega hasta los pies. Y esa ropa que llega hasta los pies, es el elemento que sirve para lo que vamos o sea, para fundamentar un poco lo que nos quieren hoy traer a colación, que sería esto del sumo sacerdote celestial, entendiendo en esa túnica, pues algo que nos lleva incluso pues, a Éxodo 28, Levítico 16, en lo que sería la vestimenta del Mesías, que tiene bueno, consistente con sus deberes sacerdotales y en el que habría, pues, esta sería la vestimenta clásica, ¿no? Que luego vamos a comentar, pero que en esa mención de mantos largos, pues, que llega hasta los pies y que además en la palabra griega que aparece es poderes, que significa literalmente que llega hasta los pies, pues serviría, es la palabra que en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, se tradujo para las vestiduras sacerdotales. Porque, por ejemplo, luego, aparte de la Septuaginta, el historiador Flavio Josefo mencionará que el sumo sacerdote vestía poderes de pie, o sea,
la palabra poderes no tiene que ver con poderes, sino de poderes de pie, que significaba un manto largo que llegaba hasta los pies, con un cinto alrededor del pecho. Entonces, esa es la conexión. Pero hablar de eso nos lleva a hablar de dos conceptos adicionales más. Uno que sería la tradición de Melquisedec, que esa tradición de Melquisedec sí que es, incluso es precristiana. ¿Por qué? Porque encontramos la tradición de Melquisedec, ahora que han tenido hace poco un seminario. El seminario lo han tenido con el profesor Carlos Santos Carretero, por si quieren buscarlo. Y también, bueno, hace dos clases abiertas también, bueno, pues expliqué también un poco esa tradición de Melquisedec entre los manuscritos del Mar Muerto, porque hubo una pregunta y luego, de hecho, les voy a poner también, si quieren, cuál es la tradición de Melquisedec en la literatura sectaria de Qumran, que es muy interesante, porque encajaría un poco con lo que nos aparece en Salmo 110. O sea, en los lugares donde encontramos, y de hecho pueden ir al seminario del profesor Carlos y bueno, y los que estudien lengua, pues incluso la grabación, si quieren, también de la clase abierta de hace 2 miércoles, el grupo de avanzados número 6 y el seminario del profesor Carlos, el profesor Carlos Santos, ¿no? Bueno, que lo conocen como dos opciones para ir en profundidad. Pero bueno, hoy les voy a dar también una pincelada de esa tradición de Melquisedec, en la que luego se establece una correlación, por ejemplo, incluso en la carta a los hebreos que encontramos, pues con Jesucristo. Y qué es lo que contiene, qué conlleva esa tradición de Melquisedec. Entonces, por una parte, vamos a mencionar esa tradición que es precristiana, que luego va a ser cristiana también, evidentemente, aunque esa separación en ese primer siglo de nuestra era, los dos primeros siglos de nuestra era, siglo primero después de Cristo, siglo segundo, se consideran siglos en los que no hay una separación radical entre lo que es ser judío y ser cristiano, ¿eh? O sea, por eso incluso se habla de judío-cristianismo, porque claro, muchos de esos seguidores del movimiento de Jesús eran, eran judíos, ¿no? Y entonces, en un primer momento, incluso, pues, esa rotundidad y separación de entidades, pues, no se, no se ve tan clara. De hecho, hay una hipótesis que se conoce como la separación de los caminos, de los dos caminos, en relación con estas dos realidades, o sea, en relación con estas dos religiones que no van a conformar su propia entidad hasta, pues, para algunos, más allá del siglo cuarto después de Cristo, ¿eh? Pero bueno, para muchos otros, pues ya en el siglo segundo ya empezaría a haber distinciones como más rotundas. Melquisedec por una parte y por otra parte Metatrón. Hablarles de la tradición de Metatrón que les ponen aquí, hay que precisar, porque la tradición de Metatrón es una tradición posterior, bastante posterior a la del Apocalipsis. Entonces hay que tener en cuenta, o sea, que aunque nos lo incluya la lección, es una precisión importante porque la figura de Metatrón aparece en la tradición de Enoc, pero es una tradición posterior a la del propio libro del Apocalipsis, em, al menos en lo que es la redacción, está en el ciclo tercero de Enoc. Ahora lo vamos a comentar, pero sería en 3 Enoc, donde nos aparece en literatura rabínica y en literatura de la Cábala, en literatura cabalística, en especial lo que sería la mística judía temprana, como serían la literatura de los Ijalot, de los palacios, en la que está pues la tradición de la Merkabah. Entonces, el Metatrono que lo mencionemos, este Metatrón que tiene un nombre griego, Metatrónos, es algo que concierne a una tradición posterior. Es verdad que algunas tradiciones posteriores judías tienen orígenes
bastante más antiguos. Por ejemplo, se dice de los Targumim que, aunque algunos de los Targumim se escriben en siglo cuarto, siglo quinto después de Cristo, recogen tradiciones anteriores que habían sido transmitidas de forma oral. Y es muy probable que esta tradición, incluso antes de ponerse por escrito, estuviera circulando. Pero esto es lo más probable es que estas ideas hayan evolucionado, sobre todo ya aunque sea a través de tradiciones existentes en siglos anteriores, pero cuando se sistematiza, se recoge claramente, cuando aparece, estarían textos rabínicos posteriores. Pero bueno, lo vamos a comentar de todas formas ahora. Bien, entrando en la parte que nos toca de estos primeros versículos y que va a haber una parte muy interesante que nos lleva al Éxodo. Y ya verán, hay una cosa que les va a resultar muy curioso porque no se suele explicar. Bien, entonces empieza diciendo que Juan, ¿no? Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El autor del libro del Apocalipsis se menciona sencillamente como Juan y está escribiendo a esos sus hermanos y compañeros en la tribulación. No es casual, recuerden que el libro del Apocalipsis es un libro de tribulación, pero también de resistencia. Eso es un libro pensado para lo que se conoce ahora en los últimos estudios del libro del Apocalipsis, se ha tenido en cuenta la propia retórica del libro del Apocalipsis como una retórica, en esto que les digo de tribulación y resistencia, como una retórica precisamente de resistencia. Una retórica de resistencia contra, porque resistir, ¿qué implica? Resistir contra algún poder enemigo. Uno resiste contra algo, ¿no? Que es enemigo o no agradable, ¿verdad? O sea, algo que es, bueno, pues se considera y vayan a literatura, por ejemplo, como de Adela Yarbrough, Collins, Adela, que además se ha traducido, algunos de sus libros se han traducido al español en la editorial Verbo Divino. No lo tengo para compartirlo aquí. En su momento sí lo tenía en inglés, pero en español no lo he conseguido. Pero si están interesados, lo pueden adquirir, comprar Adela Yarbrough Collins, y les enseño incluso, por si quieren, tiene justamente, verán, les voy a enseñar, cómo menciona el libro de Apocalipsis como literatura de resistencia. ¿De resistencia a qué? Al imperio romano, al culto imperial, a la persecución. Venga, vamos a poner, a ver, vamos a buscarles aquí. No, este no, este les, miren, sería por si están interesados. Aquí. Creo que además mm, pero bueno, ahora, a ver, sería, bueno, lo tienen traducido, si no me equivoco, era en la editorial Verbo Divino, ¿eh? O sea, pero está traducido. Vale, este de aquí, este,
Apocalipsis contra Imperio también es de aquí. Apocalipsis contra Imperio de Porter y Young también está justamente hablando del Apocalipsis como literatura de resistencia. ¿Eh? Ven aquí lo que... Entonces, bueno, lo detalla desde ese contexto también histórico en el que vamos, cuando se adentren en las cartas, es donde vamos a ver precisamente en las cartas, una de las fórmulas que nos aparece repetida es al vencedor. O sea, el que venza. ¿Cuál es el vencedor? El que resista. En esta tribulación, que es como una gran prueba antes de la final prueba, antes del juicio final, antes de esa crisis final, en la que en ese juicio final, se va a proceder a eliminar todo aquello que persigue de forma injusta a los justos, ¿no? Y que en la que se promete un reino. Por eso en la mención del reino Basileia en el libro de los Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis aparece de forma insistente. Es un reino en el que hay dos reyes. Y es claro, o sea, es un reino con dos reyes, con el rey, o sea, con Dios como rey y también con su cordero. Entonces, lo que vamos a ver es que em, es el despliegue de Dios vinculado justamente a la obra de Cristo, en la que se quiere difundir a través de esa resistencia, ¿no? También y de estas palabras. Bueno, pues en lo que vuelvo otra vez aquí, claro, el hecho, vean, es que es significativo porque podemos saltar a veces algunas palabras, ¿no? Porque es normal cuando vamos leyendo, pero eso decíamos que incluso escucharlo es como a veces más eficaz. Pero claro, esta palabra tribulación es que la dice Juan. O sea, están siendo perseguidos. Están en un momento difícil en el que esa aflicción y esa paciencia, esa perseverancia en Jesús es clave. Por eso incluso funciona hasta para cualquier tiempo. Aunque esté ahí escribiendo a los cristianos de la provincia de Asia, como nos aparecía unos versículos anteriores, todo esto sirve para esos problemas de ellos, que en ese contexto histórico, en ese contexto contemporáneo, pero también para el mensaje ¿verdad?, del actual lector o audiencia. Y la isla de Patmos es curioso porque la isla de Patmos se considera que era un lugar, como tienen aquí, donde el gobierno romano, el imperio romano, llevaba a los presos políticos. Y de hecho es algo de lo que se estima que estaría, miren aquí, que él estaría en la isla de Patmos probablemente exiliado, que él habría en esa, porque hay algo que también clave en lo que dice, estoy en la isla de Patmos, ¿a causa de qué? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Em, claro, evidentemente, lo que en esta isla pequeña y rocosa, que estaría como a unos 80 kilómetros de la costa de Asia Menor, justamente muy cerca de donde van a ser esas 7 iglesias a las que dirige sus cartas, él estaría como en una especie de Alcatraz antiguo, se estima, en la que las autoridades romanas enviaban a esos ofensores. Y si estaba exiliado en Patmos como resultado de una persecución, es una de las ideas más probables debido a ese por causa de la palabra de Dios. Algunos consideran que a lo mejor era de forma voluntaria, que él mismo hubiera decidido irse allí, pero es menos probable, o sea, digamos que sería menos probable. Asia Menor es la Turquía actual, ¿no? Y porque los que piensan que se habría autoexiliado allí sería pues como una labor de misionero que llevaría de forma voluntaria a toda esta región importante de esas primeras comunidades cristianas. ¿Cuándo?
cuando escribe Juan, porque recuerden que, bueno, ya comentamos en su momento que lo de la autoría de Juan, bueno, pues había sido debatida sobre con esa idea de que a lo mejor el Juan que había escrito el Evangelio de Juan no era el mismo que escribe el Apocalipsis. Bueno, ya lo estuvimos comentando, lo estuvieron comentando probablemente también, ¿verdad? Con su profesor. Y algunos de los que se basan en que no pudo haber sido él es por la diferencia de lenguaje en el griego, ¿no? También, que consideran que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, es un griego más sencillo, mientras que el griego del Apocalipsis tendría como incluso hasta un griego más sofisticado y con ciertas irregularidades, etcétera. Pero bueno, eso sería hablar de algo que tiene que ver con la lengua y que para algunos serían suficiente como argumento porque se consideran que son dos géneros literarios diferentes, el del Evangelio y el del Apocalipsis. Ahora, es debatido si el nombre, o sea, si la autoría es debatido también cuándo se escribió. Eso yo creo que también lo comentamos. Hay tres fechas probables. Dos son las que más se han barajado por mucho tiempo. Una que es temprana, entre el 68 y el 69, que lo situaría a Juan y la escritura del Apocalipsis en torno al dominio del emperador Nerón. Recuerden que hay una leyenda en torno al Nerón Redivivus. Eso lo situaría después del emperador Nerón. Y de hecho, lo más probable es que fuera después del 68-69, que fuera bajo el imperio del emperador Domiciano, año 95-98-100. O sea, esta es la hipótesis más probable porque bueno, la mayoría de los eruditos modernos están de acuerdo en ello, de que sería justamente en un momento en el que esas comunidades empiezan a sufrir una mayor persecución. Y porque el hecho de que, de que utilice el número de la bestia, el 666 que ya verán, y que se entiende desde la gematría como haciendo referencia a Nerón, ya lo verán ustedes, además se ve en una unidad con mucho detalle, ese número de la bestia, pues pondría en relación, claro, a lo que tiene que ver en la relación con lo que es esa leyenda que les comento y que les puedo compartir un material que comparto también a mis alumnos, que es pues que se consideraba que Nerón volvería como a resucitar. Y que, claro, y que aquí se estaría alentando, de hecho, les comparto si quieren en el chat, este Nero Redivivus, que es como se llama. Hay incluso un artículo, bueno, este estaría en inglés, pero les tengo una cosita hecha en especial para los alumnos que es en español, para que les puedan leerlo luego un poquito con mayor detenimiento. Aquí a ver, les pongo, sería, les comparto si quieren el artículo también. Este creo que es que, a ver, creo que hubo un alumno que me lo pasó al español, ¿eh? Sí, el artículo les pongo en el del inglés y el del español. Bueno, claro, entonces verán, bueno, ahí les pongo un poco todo el detalle de ese contexto histórico de la muerte de Nerón y luego cómo se dudaba de si había muerto o no, pues, pues bueno, algunos pensaban que volvería.
Y entonces eso alimentó rumores de que no había muerto, de que volvería de nuevo para restaurar su poder. Y entonces se originaron profecías, creencias populares que sobre todo surtieron mucho efecto, ¿no? Tuvieron mucho fervor, digamos, en contextos apocalípticos como y mesiánicos, ¿no? Entonces, bueno, em, tienen estos apuntes ahí un poquito en profundidad para que puedan verlo. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que, bueno, esto por una parte, ¿no? Em, y ya verán lo de el número de la bestia aparece en Apocalipsis 13, que es donde nos aparece, en Apocalipsis 12 ya nos aparece la bestia que quiere robar al niño de esa mujer que va a dar a luz. Pero es en Apocalipsis 13 donde, bueno, pues vemos con todo gran esplendor de detalles la descripción del dragón y las dos bestias. Y de hecho se estima que el número 13 tiene esas connotaciones negativas en el mundo occidental, un poco derivado del capítulo 13 del Apocalipsis, que no tiene desperdicio, ya lo verán. Bueno, entonces verán, esto por una parte. Luego, ¿qué es lo que... Entonces, la mayoría de los eruditos considera que el libro del Apocalipsis fue escrito justamente durante el reino de Domiciano. Y de hecho, instauró lo que sería el culto al emperador. Exigió esa adoración que es verdad que, bueno, ya estaba desde mucho antes, incluso con Octavio Augusto, pero esa adoración de Domiciano va a ser intensificada y fomentada. Lo que antes había sido con Octavio Augusto, pues bueno, ahora va a ser realmente exigida, ¿no? Y es lo que, por eso decimos que en esa persecución que se va a iniciar para aquellos que no daban culto al emperador, pues el libro del Apocalipsis significaba ese libro de resistencia. Resiste en estas terribles circunstancias o hermano y compañero. Vean que elige dos términos muy apropiados, hermano y compañero, dentro de esa retórica del libro del Apocalipsis, que hemos de enfrentar esta crisis juntos, ¿no? Entonces, esto sugiere justamente esa datación. Ahora, lo que viene a continuación es muy curioso porque en el versículo 10, aquí hay que corregir, este sería el versículo 10, dice que caí en éxtasis un domingo, el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como una trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíaselo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros, como un hijo de hombre, vestido con una túnica hasta los pies y ceñido el pecho con una banda de oro. Bien, fíjense solamente, grosso modo, varios elementos que nos llevan a pensar como en una especie de contexto cúltico de templo. Por ejemplo, elementos para destacar sería en especial bueno, esto que vamos ahora a comentar, lo del día señorial, pero esto es una cosa especial que ahora comentaremos, pero en especial sería lo que tienen en color azul, la trompeta y los 7 candelabros de oro. O sea, vean, el hecho de una trompeta nos recuerda como el shofar, que llama y llama al Shabbat, ¿no? Pues el shofar llamaba, pues aquí es una trompeta. Esa trompeta va a veces en el libro del Apocalipsis a hacer referencia, está ligado a una gran voz. O sea, una trompeta y una gran voz son la misma cosa. Y en algunos momentos parece que esa gran voz y esa trompeta es la propia voz de Dios. A veces luego se especifica que a lo mejor es la voz de un mensajero, pero es muy frecuente que cuando nos aparezca esto, pues lo podamos asociar, ¿verdad? Como con la voz de Dios.
Ya por una parte está ese contexto cultico, trompeta, shofar, y luego 7 candelabros de oro. Eso nos lleva incluso a lo que sería el templo de Jerusalén. Estos 7 candelabros de oro que vamos a ver ahora, si la trompeta, el shofar nos lleva justamente a entender que estamos en una invitación a la plegaria. ¿No? Esto es muy, muy, muy adecuado porque Juan entra en éxtasis y esa voz fuerte como de trompeta es sinónimo de epifanía divina, es sinónimo de teofanía, de que aparece Dios. Recuerdan que en el Sinaí la voz como de trompeta proclamó los 10 mandamientos. Incluso en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, aparece también el sonido de trompeta anunciando la aparición de Cristo en las nubes. O sea, el sonido como de trompeta denota la presencia de Dios mismo y nos lleva a pensar en una liturgia, en este caso del cielo. Pero es que luego además tenemos los candelabros de oro. Esos candelabros de oro he querido ponerles cómo sería esa parte en la que él ve 7 candelabros de oro y los ve justamente entre esos 7 candelabros es donde ve al Hijo del Hombre, paseando en medio de los candelabros. Les he puesto aquí cómo sería lo que es esta versión. Es verdad que ya saben que está escrito en griego el Apocalipsis, en griego koiné, pero cómo nos aparecería esto en hebreo moderno, que contiene mucho del hebreo bíblico. Es verdad que no tenemos textos, ¿no?, en hebreo bíblico de esta parte, pero vean, si tuviéramos nosotros que leer esta parte en hebreo moderno, la palabra que se sería Sheva Menorot Zahav. Sheva Menorot Zahav, 7 candelabros de oro. O sea, Menorot, ¿no? Uven Sheva Menorot Kimo Re Ben Adam. Un hijo del hombre. Esos 7 candelabros son los que nos llevarían a la sección interior del templo. Representan. Luego va a decir en Apocalipsis 1:20 que Juan explica, ese símbolo lo explica, ¿no? Diciendo, bueno, los 7 candelabros son las 7 iglesias, porque son esas 7 iglesias a quienes va a dirigir los 7 mensajes. Pero claro, ¿qué es la figura del candelabro? El candelabro de 7 brazos, no 7 candelabros, no 7 menorás, pero un candelabro de 7 brazos estaba justo en el templo de Jerusalén, delante del Santo de los Santos, del Kodesh HaKodashim, y en sí mismo ya era un signo de oración y de culto. En la Biblia hebrea nos aparece también como alguna mención en la que Dios dice que Israel fue designado para ser testigo portador de luz. Y de hecho, eh, una de las cosas que ustedes conocen es que se dice que la Torá es luz, ¿no? Y los mandamientos es un lámpara, ¿no? Esa lámpara, la iglesia como lámpara que da luz al mundo, el pueblo de Dios como lámpara que da luz al mundo y que está puesta sobre el candelero para brillar. Bueno, pues luego veremos más adelante que en Apocalipsis 11 nos aparecerán los llamados 2 testigos profetas, que creo que comentamos el otro día, en el que ellos serán identificados en su rol profético como los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, que están en pie delante de Dios usando una profecía de Zacarías, usando también una imagen que nos aparece en Zacarías y que verán. O sea, ese candelero ya nos lleva a ese contexto cúltico de incluso de templo. Pero claro, aquí es un templo celestial. ¿Y por qué sabemos que es celestial? Porque
lo que ve a continuación es justamente a uno como un hijo del hombre vestido con una túnica hasta los pies y porque está en éxtasis ese día del Señor que ahora comentaremos. Y porque aquí hay una cosa también muy interesante que nos lleva a Éxodo 26:30. Si ustedes van a Éxodo 26:30, Dios le dice a Moisés en el monte Oreb cómo construir el tabernáculo. Y lo que dice, verán, dice que en ese, que a Moisés, es que verán, les voy a poner todo el pasaje completo porque merece la pena, porque esto no se suele ver. En Éxodo 26, Éxodo 26:30, a ver, vamos a verlo aquí en Éxodo 26:30, Dios le dice a Moisés desde el monte Horeb cómo tiene que seguir una serie de indicaciones en la que, eh, en la que tiene que levantar un tabernáculo, es decir, un templo a Dios, de la forma que que Dios le ha mostrado en el monte, ¿no? Entonces, fíjense, nos aparece aquí en el versículo 30, que dice que, o sea, tú levantarás, que tenemos aquí, Vakemota, Eta Mishkam, ¿no? Y levantarás el tabernáculo que mishpató, ese que mishpató, literalmente diríamos como su justicia, pero aquí hace referencia como su modelo. Pero como su modelo, ¿qué modelo? ¿Qué modelo de templo? Pues especifica el texto que es Asher Oreta Bar, como este sería un ofal, como te fue mostrado en el monte. Es decir, como te fue mostrado en el monte, es como si estuviera señalando que tendría que replicar un templo terrenal siguiendo el modelo celestial que le había mostrado Dios en el monte. Porque Dios no levantó un Mishkan físico en ese Joreb, en ese monte donde Moisés recibe las instrucciones. Dicen, se estima que aquí este versículo estaría mm, señalando que Dios le había mostrado un templo celestial y que en ese templo celestial eso conectaría con el terrenal que tendría que hacer Moisés siguiendo toda una serie de instrucciones divinas, siguiendo toda esa obediencia en la que el tabernáculo sería una réplica de ese tabernáculo celestial. No era una idea abstracta, sino un diseño que le había mostrado Dios. Ahora, ¿qué es lo que vean en Hebreos, en la carta a los Hebreos, que se menciona que el tabernáculo terrenal era figura y sombra de las cosas celestiales, destacando precisamente su importancia como tienen como símbolo del plan redentor de Dios? Les traigo aquí Hebreos 8 para que vean esa conexión, porque dice, esto conecta con lo que estamos hablando de sumo sacerdote. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ese hijo de hombre que en Daniel 7 aparece a la diestra de el que está sentado en el trono. Es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Que levantó el Señor y no el hombre. Y es justamente ahí donde menciona, dice, porque, verán, ahora menciona la tradición de Éxodo 26. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote,
habiendo un sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, lo que está diciendo es que el tabernáculo es Jesús, que es descrito, ya saben, como aparece en Mateo 1, Emmanuel, Dios con nosotros. Será como en Apocalipsis 22, que no habrá necesidad de templo porque Dios y su Cordero, su Mesías, están ya justamente con ese reino de, de con ese reino pues de comunidad de los justos en las que van a participar de esa gloria en la que ya no hay enemigos, no hay fuerzas del mal y por tanto no hay necesidad de separar lo sacro de lo profano porque todo será sacro. Y aquí es lo que vendría a señalar que ese tabernáculo, esa presencia de Dios que habita entre los suyos, entre los hombres, pues se habría cumplido en Jesús y aquí en el libro del Apocalipsis nos lleva a lo que ya sería la realización plena, ¿no? Sin esas fuerzas del mal y con todo lo que se ve en Apocalipsis 22 que verán. Bien, claro, ¿qué es lo que sucede? Que en Qumrán todo ello es curioso que hay una figura que es la figura de Melquisedec en la que aparece sin herencia sacerdotal y que está justamente también de pie junto a una lámpara de oro. Verán, les voy a enseñar un momentito en el texto que aparece de Qumrán, lo tienen en el libro de los textos de Qumrán de Florentino García Martínez. Les comparto aquí porque creo que, bueno, sí lo he compartido ese libro, pero bueno, merece la pena. Sí, no sé si no lo he llegado a compartir, pero merece la pena que lean, ¿no? Que lean algunos de los textos que, que tienen en este libro, porque hacen referencia a la literatura sectaria de Qumran, pero es una literatura que representa un judaísmo eh, muy interesante, un judaísmo prolífico. eh, y profundo, justamente pues unos años anteriores a la época de Jesús, dentro de esa riqueza del judaísmo pluriforme de los tres siglos antes de la época de Jesús, del siglo III al siglo I, ¿no? En la que pues vemos, por ejemplo, la tradición de Melquisedec, nada más ni nada menos. Les voy a poner un momentito el libro, es de los textos de Qumrán, entonces pueden ir eligiendo en función de sus preferencias. Bueno, pues ahí en la cueva número 11 aparece, a ver si tengo aquí el libro, estos de Qumrán, de Florentino. Vamos a ver aquí mejor. Florentino García Martínez. Ah, bueno, este serían aquí en los hombres de Qumrán también les hablan de justamente de ese texto. A ver, ¿dónde están los textos de Qumrán? Bueno, si los tienen no lo comparto, pero a ver, por el que no lo encuentro aquí. Un momentito. Eh, a ver, aquí. Ahora sí, estaría aquí. Bueno, pues van a la cueva 11 y les aparece justamente lo que sería eh, Melquisedec. Y esta sería una tradición que es como de 100 años antes, entre 150 años previos a lo que es justamente pues, la época de Jesús, ¿no?
y allí encuentran, verán, les enseño, em, encuentran este texto en la que menciona, algunas de las cosas que menciona es como a ver si estaría en la cueva número, a ver, en la cueva número 11. A ver, un momentito porque les voy a enseñar. A ver, bueno, aunque sé que lo tienen luego en el seminario, ¿eh? O sea que esto que les voy a mencionar lo tienen ya en el seminario del profesor Carlos y bueno, también en la clase abierta. Pero verán, hay una tradición que sería justamente la de la cueva 11 de Qumran, porque todo esto viene a la luz de lo que, bueno, ya conocen de Génesis 14, un rey sacerdote que nos aparece esa tradición de que Abraham le da justamente le da el diezmo del botín a este rey que curiosamente concentra dos realidades bastante raras de aparecer en una sola persona, como era la realeza y el sacerdocio. Eso en el Antiguo Oriente no era algo frecuente y sin embargo vemos a este sacerdote del Elión, rey de Salem, ¿no? Bien, a él le da a Abraham, le da el diezmo y además él recibe la bendición de este rey sacerdote de Elión. Luego, ¿qué es lo que curioso? Pues que aparece en Salmo 110 una mención de tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese contexto, en ese contexto del Salmo 111, que es un contexto de ideología real, habla de que ese rey de Sión va a recibir una legitimación, va a ser legitimado de una forma especial a un modelo como anterior que no sigue la línea levítica o arónica y que por tanto, si eres sacerdote según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio que es tipo rey sacerdocio, en la que no seguiría el linaje, digamos, terrenal, sino que sería un linaje especial, diferente, eterno, como luego va a aparecer mencionado. Luego va a aparecer en la carta a los hebreos, en los capítulos 5 a 7 conecta esa carta a los hebreos explícitamente Melquisedec con Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y relee Génesis 14 de forma midrásica teniendo en cuenta la circunstancia de Melquisedec que es mayor que Abraham por lo de el diezmo que le da a Abraham y porque además bueno, recibe su bendición. Entonces, ¿qué es lo que, por una parte, estaría hablando de que Jesús es sacerdote según ese orden, un sacerdocio de tipo superior al levítico? ¿Qué nos dice en Qumran? Bueno, pues en Qumran, que sería, fíjense qué cortito es estas fotos, sería de lo que nos aparece en la cueva 11 con bueno, una parte que he elegido del manuscrito que está mejor preservado en torno a esta tradición de Melquisedec. Y ahí es donde nos menciona que hay una figura que cuando venga a producirse la liberación en el calendario de los jubileos, cuando se produzca esa liberación en la que menciona la cita tan conocida de Isaías 61 de vendrá ese mensajero a proclamar la libertad a los esclavos, ¿no? Y a traer eh, luz. Ese Isaías 61 que tenemos, bueno, pues aparece mencionado aquí en este trozo en este fragmento de Qumran.
dedicado a Melquisedec, que funciona como una figura celestial y escatológica que proclama ese jubileo final, es decir, cuando pasen los 9 años, por tanto, al 10.º, y se produzca la remisión. La remisión, la liberación. En el 10.º jubileo se habla de la remisión, de la liberación de los hijos de la luz, que son el lote de Melquisedec, frente a los hijos de las tinieblas, que serían los de Belial, que sería justamente, pues bueno, aquí menciona este Pirshot al Belial, Beal, Rugei, Coraló. Coraló sería, por ejemplo, de su, de su lote, ¿no? Habla del lote de los de Belial, que son las fuerzas del mal. Bueno, pues ahí ya curiosamente nos aparece esa tradición de Melquisedec, Malquisedec, que literalmente significa rey de justicia, aunque luego en algunos contextos traduzcan mi rey es justo, pero a nivel lingüístico se traduce mucho mejor como rey de justicia, porque los académicos sostienen que esta iot estaría haciendo referencia a un remanente de caso de genitivo, y que por tanto ahí, remanente de caso de genitivo, que se llama gires compaginis, nos daría una traducción de rey de justicia. Y es mejor porque cuando se traduce rey justo, justo es tzadik, no tzedek, ¿no? Bueno, pues con lo que yo quiero decirles, y esto lo comentamos también, ya les digo, por si quieren lo de las dos grabaciones que les he comentado, pues bueno, nos lleva a esta parte del libro del Apocalipsis que estamos viendo, como el sumo sacerdote celestial haciendo referencia, eh, pues a Jesús. Ahora, que está, porque vean, aparece mencionado ese hijo de hombre, está haciendo referencia que viene vestido con la túnica, la túnica hasta los pies, y ceñido el pecho con una banda de oro, pues como lo estábamos comentando justamente en esta parte en la que, bueno, pues se estima que esas vestiduras hablarían de una vestidura de índole sacerdotal, pero sobre todo de la que lleva el sumo sacerdote, que vestía ese manto largo que llegaba hasta los pies, eran como aquí, y que solía tener justamente ese cinturón, ven, un cinturón, que en Éxodo 24 le llamaban cinturón del efod, que era un cinturón decorativo que solía, pues tener, sería de color dorado. En el sumo sacerdote, ya saben, que nos aparece descrito en Éxodo 28, está también el pectoral del juicio que tienen ahí, en la que estaría con las 12 piedras preciosas, adornada con 12 piedras preciosas para representar cada una, cada piedra preciosa, el nombre de una tribu de Israel. Y ese era cuadrado justamente, y estaba también, contenía lo que se conoce el Urim y el Turim, que eran elementos como para saber la voluntad divina, como en una especie de, ¿no? De, pues de echar a suertes. Y esa túnica larga en el que nos aparece descrita en Éxodo 28 solía ser de color azul, como la que tienen ahí Tejelet, ¿no? Estaba tejida de lana azul, y tenía luego también esas campanas de oro que aparecen, ahí justamente, ven aquí en la orlas y campanitas, ¿no? Como una parte de los adornos, que todo eso lo encuentran descrito en Éxodo 28, o sea, por si quieren ver ese detalle. Entonces, claro, el hecho de que nos aparezca aquí, em, pues la mención a esa túnica larga que le llega hasta los pies, con un cinto de oro, pues estaría revistiendo a ese hijo del hombre de lo que sería con hábitos reales. Reales, por una parte, y sacerdotales también. O sea, en especial, de alguna forma, también sacerdotal. Por lo que estamos comentando, ¿no? Y la tradición de Éxodo 28. Y luego, aparte de lo que esa tradición a la que nos hemos asomado de Melquisedec,
Y a la de Metatron que ahora nos vamos a asomar, teniendo en cuenta que está, como digo, esta tradición de Metatron que voy a comentarles ahora, está desarrollada en textos posteriores al momento de la escritura del Apocalipsis. Metatron combina también la figura del Hijo del Hombre porque em, es, verán, ese Metatron significa, como hemos dicho, meta en griego significa junto, thronos, junto al trono. Entonces, está junto al trono, ¿a qué nos recuerda? Pues a la figura del Hijo del Hombre de Daniel 7 y nos recuerda incluso también a Enoc, que luego vamos a ver en uno Enoc, nos aparece también la mención al Hijo del Hombre, ¿eh? O sea que en textos como, por ejemplo, la epístola de Enoc y el libro de las parábolas, nos aparecen esas figuras intermedias entre Dios y los hombres como ángeles exaltados sin ser ángeles, ¿no? Lo del Hijo del Hombre, esa figura celestial mesiánica, pero como decimos, em, que contiene todos los rasgos eh, pues bueno, de ese juez cósmico de Daniel 7, que es lo más antiguo que hay en la tradición sobre ello. El libro de las parábolas también sería relativamente también antiguo, aunque incluso es más antiguo el libro de Daniel en esta parte. En uno Enoc, jubileos, ya nos aparece esa figura, como les explico, y también la de conceptos de seres celestiales exaltados que cerca del trono. Pero bueno, nada equiparable a lo que es en sí la figura del Hijo del Hombre, que luego, como digo, retomado en la tradición rabínica posterior y en la tradición mística judía, pues lo asocian a este Metatrón que decimos, ¿sí? Em, y que aparece en ocasiones también como sacerdote del templo celestial. Hay una cuestión importante, por ejemplo, en torno a la mística judía, lo más primitivo de la mística judía era la tradición la Masé Merkabah, a lo que sería la mística del carro. ¿Y el carro en qué consistía? Pues la visión de un trono, el trono de Dios con ruedas. Y allí, pues justamente eso lo vemos en Ezequiel 1 y en Daniel 7, ¿no? En esas visiones se hablan también de ese trono de Dios rodeado de seres celestiales. Em, Luego, en el libro 3 de Enoc, no nos aparecerá justamente, bueno, pues Metatrón será Enoc. Identifican a Metatrón con Enoc, como el escriba del cielo, ese Metatrón que es, fíjense por ejemplo aquí en Sefer Ejalot 3 Enoc, el libro de los palacios. Ejalot significa el plural de Ijal. Verán, les escribo, Ijal es palacio y Jalot es el plural. ¿Qué tiene que ver eso con la mística? Pues bastante, porque se estimaba que antes de llegar a lo que sería la contemplación de Dios, había que pasar por diferentes Ijalot, diferentes salas, diferentes palacios, literalmente palacios, pues como si fueran diferentes niveles, estadios, antes de llegar a lo que sería Ejal, el templo de Dios. Pues había como eh, diferentes etapas, estancias previas al Ejal de Dios definitivo. Ejal es palacio y también significa templo. ¿Por qué? Porque hay una cosa curiosa, la correlación. Es ver a Dios como un rey. Sijal, que originariamente significa palacio, se ve a Dios como un rey, por tanto, Dios tiene hijal, tiene palacio, aunque luego por eso se traduce como templo también, porque cuando se habla de hijal Adonai el palacio de Dios es el templo. De hecho, recuerden que una de las salas, la sala que viene detrás de lo que sería el atrio de recepción en el templo de Jerusalén, se conoce con el nombre de hijal. La sala justamente donde está la menorá, esa que hemos comentado, previa al Kodesh HaKodashim, sería hijal. Bueno, pues, por ejemplo, fíjense cómo describe aquí.
describe a Metatrón como intermediario entre Dios y los hombres y como un escriba celestial. Dice, es el príncipe sobre todos los príncipes y se encuentra ante aquel que es exaltado por encima de los dioses. Dice, va debajo del trono de gloria donde tiene un gran tabernáculo celestial de luz y saca el fuego ensordecedor. Lo pone en los oídos de las santas criaturas para que no oigan el sonido de la palabra que sale de la boca del Todopoderoso. Es decir, Metatrón guía a los místicos, aquellos que intentan acceder a las visiones del trono celestial. Es muy interesante, tengan presente algo. Ezequiel 1, con la visión del carro, que luego aparece replicada en Ezequiel 10, va a estar presente, ¿saben en dónde? En Apocalipsis 4. Cuando vayan a estudiar Apocalipsis 4, el capítulo cuarto del Apocalipsis nos abre los, nos abre la contemplación al palacio de Dios. Y esa contemplación que nos abre en Apocalipsis 4 justamente comienza con una visión del trono celestial y el que está sentado en el trono. O sea, en Apocalipsis 4 encontramos elementos de Ezequiel 1 y de Isaías 6. Porque primero vamos a ver cuatro, a los cuatro seres vivientes. ¿Recuerdan los Hayot de Ezequiel 1? Los cuatro Hayot, los seres vivientes, los cuatro Hayot, los vamos a ver en Ezequiel, o sea, perdón, lo voy a poner aquí en escritura en hebreo mejor. Los cuatro Hayot, los cuatro seres vivientes que nos aparecen en que nos aparecen en Ezequiel 1 y que se traducen como ángeles, ¿eh? Los Hayot se traducen como ángeles, pero literalmente son animales, pero es un caso especial el uso que hace Ezequiel porque no tienen aspecto de animal y son seres celestiales cuya descripción, pues luego eh, aparecen con cuatro caras, no la de el águila, la del toro, bueno, y que es muy curioso incluso como esas cuatro caras han fluctuado, por ejemplo, la del toro para aparecer como becerro en tradiciones cabalísticas posteriores, por ejemplo, bueno, incluso en un texto de Qumran, bueno, en el que yo he hecho mi tesis doctoral, que también hay la tradición de la Merkaba de una forma muy curiosa. Es un texto de Qumran que se llama Seu de Ezequiel. Bueno, porque retoma la visión de Merkaba de Ezequiel. Bueno, pues este Hayot de Ezequiel 1 aparece en Apocalipsis 4 y aparecen 24 ancianos. Pero es que luego nos aparece de Isaías 6 ya saben, la visión de los querubines, no de los serafín que cantan la gloria de Dios, el de Santo, Santo es el Señor, Adonai Tsebaot, Santo es el Señor. Pues los serafines, esos serafín de Isaías 6 nos aparecen aquí no con el nombre de serafines, pero sí cantando a Dios el Santus, el Trisagion, entonando esa misma doxología que nos aparece en Isaías 6 de alabanza a Dios, aclamando su santidad. Y ya me queda poco y ya terminamos, pero entonces verán, todo esto está también, es interesante por eso, porque aquí ya nos anticipa ese templo celestial al que nos quiere llevar como culmen del libro del Apocalipsis, que es adentrarnos a un templo sin templo, porque todo, la visión de Apocalipsis 21 y 22 será esa visión de esa nueva Jerusalén en la que no habrá puertas y no habrá necesidad de luz ni de templo, porque Dios y su Cordero serán la luz y el templo perpetuo en eternidad, ad eternum. ¿Y qué es lo que tenemos como curioso? Pues que ahora,
la primera visión extática, mística de Juan, la estamos teniendo aquí. Nos lo dice ahí en éxtasis, un domingo. O sea, tengo como mi visión de místico en la que nos conduce a ese templo, a ese hall, ese palacio, en la que, como decimos, hay elementos de trompeta, candelabros de oro, o sea, hay un templo celestial con un hombre como sacerdote, sumo sacerdote, y ahora la clave que nos queda es el domingo. En hebreo, o sea, perdón, en griego es Kiriake Jimera, que sería em, día señorial. Claro, ¿cómo se interpreta eso? Porque es la única ocurrencia, la única vez que aparece como tal esa expresión en griego en todo el Nuevo Testamento. Pues verán, hay cuatro hipótesis. O sea, no es fácil para que vean que esta a veces, no cuatro, cinco opciones interpretativas. Verán, eso sí, fíjense que también dice, estaba yo en ese día del Señor, estaba yo en el Espíritu, porque es que, claro, depende de las traducciones. Ahí lo han dicho que hay en éxtasis, pero otras traducciones dice estaba yo en el Espíritu, que es más literal, ¿eh? O sea, la otra habría que cambiarla porque es más, Juan es llevado por el Espíritu, pero bueno, sí, claro, evidentemente en este éxtasis es llevado en el espíritu ya en una experiencia más allá de lo histórico y de Patmos, ¿no? A eso que luego menciona, recuerden, Apocalipsis 1 para ver, observar los eventos que deben suceder pronto. ¿Y cuál sería el testigo de esos eventos? ¿Por qué es en el día del Señor? Pues verán. Hipótesis 1. Está hablando precisamente de que ese día del Señor se estaría haciendo referencia al Sábado como, em, pues bueno, de una forma especial porque nunca en ninguna parte de la literatura judía se le dice, se le llama así. Al sábado no se le llamaría el día del Señor, pero estaría indicando como el séptimo día de la semana. Entonces ahí habría pues una conexión con esa tradición judía, pero también con incluso la mención de cómo en los evangelios sinópticos nos aparecen a Jesús diciendo que Él es el Señor del sábado, ¿no? Que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado y que por tanto Juan recibió su visión en el séptimo día de la semana, en vez del domingo, ¿no? En ese sábado, en lo que sería en un sábado. Pero hay otra hipótesis. Luego pueden elegir la que más les guste o quedarse con todas. Otra hipótesis es que estaría haciendo referencia al primer día de la semana, entendiéndolo ya como ese día del Señor que va a aparecer luego en escritos cristianos de comienzos del siglo II, por lo aquello que les he comentado, en el que no hasta entonces lo encontrábamos como ese día del Señor haciendo referencia claramente perdón, al domingo, al día en el que Jesús resucitó. Por cuanto Jesús resucitó ese día, entonces el primer día de la semana sería el domingo. Em, de hecho, tenemos la Didaje, una obra también cristiana del segundo siglo, eh, y una carta también de Ignacio de Antioquía en la que hace referencia a ese domingo como el día del Señor. Pero vean, todo esto es algo que, por ejemplo, en este caso estaría documentado siglo II después de Cristo, y entonces si se aplica, sería como más antiguo que esas dos otras tradiciones textuales. La tercera opción es que estuviera haciendo referencia no al domingo semanal, sino concretamente al domingo de resurrección en la celebración anual de la resurrección de Jesús, porque, claro, por una parte dicen, bueno, como Juan estaba en el Espíritu,
pues estaría en el día del Señor, entendiéndolo como en el día de Cristo resucitado, en el domingo de resurrección, en donde se estima que en Asia Menor las comunidades cristianas celebraban ese domingo de resurrección anual de una forma especial. Em, Cuarta opción. Cuarta opción es que se esté haciendo referencia al día del Señor, pero no en un sentido ni de domingo ni de sábado, sino al final de los tiempos. ¿Recuerdan ese a Yom Ahu, aquel día, y en aquel día, o en las menciones de los profetas, que es el Yom Adonai, el día del Señor, entendiéndolo como lo que nos aparece como el día de Adonai, Yom Adonai, por ejemplo, el Malaquías terrible. eh, Dice Gadol y temible. A Gadol Veanorá. Malaquías, por ejemplo, aquí tenemos Yom Adonai, a Gadol Veanorá. He aquí que yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Yom Adonai, a Gadol Veanorá. Y es un momento, ese momento será de conversión, porque el corazón de los hijos volverá hacia sus padres y el de sus padres hacia sus hijos. Entonces, es la tradición que asocia que Elías, que había sido arrebatado al cielo por esa carroza de fuego, volvería. No es la tradición con la que luego eh, se enlaza con la figura de Juan Bautista. Pero claro, esta opción es muy también muy loable, muy plausible, que esa cuarta opción esté haciendo referencia a a este día de escatológico del Señor que nos aparece ya incluso también en Isaías, en el rito Isaías, y que conduciría a un juicio final. O sea que es muy probable. No serían cuatro opciones, serían quintas, porque esta es la misma. O sea, bueno, realmente he dicho cinco, son cuatro, ¿eh? O sea, aquí habría que cambiar esto de cinco opciones interpretativas, son cuatro, porque que realmente esto último es lo mismo. O sea, ese día del Señor es el día del triunfo, es el día del juicio y por tanto es el día de la justicia y la vindicación del justo versus el castigo del malvado. Entonces es un momento particular en la historia y quizá es lo que está haciendo referencia Juan en este lugar específico de Patmos, en donde recibe Sid Calut esa revelación por parte de Jesucristo. Bien, dudas. Hemos terminado hoy cuestiones. Bueno, pues si les van los textos de Conrad de Florentino García Martínez, no lo he abierto aquí por no perder tiempo, es que no sé si se abrirá en la parte en la que estuvimos el otro día, a lo mejor tenemos suerte. Bueno, sí se ha abierto, qué suerte. Ven, es la columna que les comentaba, ese fragmento. Fíjense, ¿no? Dice, para proclamar a los cautivos la liberación, la heredad de Melquisedec y hará prisioneros a sus rebeldes y de la heredad de Melquisedec. Pues, y ellos son la heredad de Melquisedec que les hará retornar a ellos. Bueno, habla de la remisión, es decir, la condonación de deudas en ese año de jubileo que se produce en el décimo, ¿no? En el décimo jubileo. Y entonces, bueno, pues nos habla del lote de Melquisedec, los hombres del lote de Melquisedec, eh, en el proceso de los santos de Dios por el dominio del juicio, ¿no? Porque Dios se yergue en la asamblea de Dios en medio de los dioses juzga. Ahí cita el Salmo, creo recordar, Salmo 51, ¿no? Y Melquisedec ejecutará la venganza, o sea, será como esa figura escatológica, ejecutará la venganza de los juicios de Dios. Y a través de él serán librados de las manos de Belial y de las manos de todos los espíritus de su lote. ¿No? O sea, es muy curioso. Y luego habla de que Isaías el profeta ya habló de ese momento, ya habló de esa, ya anunció la salvación. Tu Dios reina, ¿no? De la salvación. Bueno, porque Isaías ya saben que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento es el quinto evangelio
y en la comunidad de Qumran era de los profetas más copiados, es el que se tiene más, más copias y mejor preservadas. Y aquí luego continúa, Melquisedec les librará de la mano de Belial. Ven, o sea, es una figura que es muy curiosa que aparezca esa tradición. Pues bueno, luego en Nag Hammadi también aparece la tradición de los, sí, de justamente también la tradición de Melquisedec. ¿Eh? Bien, no sé si tienen algún comentario, alguna preguntita. O sea, ahí está como un agente celestial, ¿eh? En este imaginario de Qumran, de la comunidad de Qumran, él es el que ejecuta el juicio, el que se enfrente a Belial, ¿no? En una época concreta. Bueno, pues no sé si por mi parte un gusto. No sé, a lo mejor nos volvemos a ver. Ya no me despido, les digo hasta pronto. De todas formas, a algunos de ustedes les veo luego por la noche, porque a lo mejor a Iris la veo luego, o sea, bueno, por la noche, para mí por la noche, para ustedes por la tarde. A Jesús Manuel no le veré porque es muy tarde. Bueno, ¿todo bien? Sí, todo bien, maestra, gracias. Solamente tenía Sí, una duda. sí, En Raúl. sí, lo que es el tabernáculo, o sea, sí existe en el cielo, el tabernáculo y eso, bueno, yo sé que vamos a llegar hasta allá, ¿verdad? Pero literalmente habrá un tabernáculo o la ciudad celestial que bajará en Israel. Pues claro, esos son de los designios de Dios, pero si creemos, gracias Iris, si creemos en lo que dice Apocalipsis, no habría ni siquiera necesidad de un trono, o sea, no habrá necesidad, va a haber un trono en la descripción, pero no hay necesidad de templo. Es que verán donde, o sea, si nosotros ponemos el acento en una lectura que sea literal, por ejemplo. Ah, bueno, veo que se están despidiendo algunos. Pues un gusto para aquellos que se van. Pues aquí en Apocalipsis 22, como verán, dice, no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estarán en esa Jerusalén celestial y sus siervos les servirán, ¿no? Y allí no habrá más noche, no tendrán necesidad ni de luz, ni de lámpara, ni de, o sea, de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. O sea, reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, en esa especie, no en esa especie, en esa Jerusalén que nos empieza a describir en Apocalipsis 21, en esa Jerusalén celestial, el río de agua vida, de agua de vida, corre por todo lo que es el entorno, saliendo del trono de Dios y del Cordero, como hemos dicho, una corregencia y dando ese agua de vida que es lo que da inmortalidad, eternidad. Al igual que el árbol de la vida, que también menciona que está en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río. Ese árbol de la vida que produce 12 frutos en referencia a las 12 también, pues bueno, a las 12 tribus de Israel, pero es muy curioso porque esas 12 tribus de Israel están representadas en la descripción que nos hace de la ciudad, en la que dice que hay 12 puertas y luego 12 cimientos. Y en ella se ven justamente las 12 puertas. Verán, aquí en Apocalipsis 21 ven cómo vuelve aquí a decir, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, porque bueno, Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. Él va a dar de la fuente del agua de la vida gratuitamente, aquí como aparece dicho, porque todas esas primeras cosas pasaron, ese sufrimiento pasó. Pero verán, en la descripción luego de ese, ven, el Señor Dios Todopoderoso es el templo, no vi en ella templo, porque vuelve a decir que no hay necesidad de sol ni de luna ni de templo, porque la gloria de Dios y la del Cordero ilumina todo.
no va a entrar abominación ni cosa inmunda. Y vean la descripción también de lo que les comentaba. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hay en las puertas 12 puertas. Las 12 puertas llevan los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y los 12 cimientos que recoge la ciudad son los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, la antigua revelación con la nueva revelación. La antigua revelación, ese Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento estarían reflejados en esta afirmación: 12 cimientos, 12 puertas. Es que lo describe. ¿Qué son esas 12 puertas? Las 12 tribus. ¿Qué son esos 12 cimientos? Los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bueno, eso llegaremos. Bueno, llegará. Ok, gracias. Con mucho gusto. Bueno, que estén muy bien y cuídense. Nos vemos por aquí en estos entornos. Muchas gracias. Gracias a todos. Usted va a estar con nosotros la semana que viene. Pues creo que no, Nirki. Creo que no, porque, ay, gracias por esos corazones. Yo también les mando corazones. Me gusta mucho también. Pues no lo sé, depende del profesor, pero bueno, probablemente si no es la próxima semana, pues a lo mejor próximamente también. O sea que bueno, si no, ya saben, esto también en las clases abiertas para lo que gusten, ¿eh? O sea que tienen mi correo. Gracias. Dios me la bendiga mucho. Ay, muchas gracias, igual para usted, Mirki, y Gracias. para todos, muchas bendiciones. Gracias. Gracias.